Las 1001 hojas. Con Julia Butet. En Más Vale Magazine. Buenas noches, Julia. Hola Silvia, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Oscar, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien. Bueno, Bien. acá estamos, ansiosos, porque el tema de hoy a mí me ha despertado mucha intriga. Me imagino que sí. Así que cuando quieras, revelalo. Sí. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una novela de José Pablo Feynman que se llama La sombra de Heidegger, que es del año 2007. Y haciendo una breve referencia, me imagino que la inmensa mayoría de quienes nos escuchan lo conocen a José Pablo Feynman, porque tiene una presencia últimamente tal vez no tanto, pero bastante frecuente en televisión y en radio. Feynman nació en Buenos Aires en 1943, es filósofo, es docente, es escritor, es ensayista, guionista, director de radio y de televisión. En el año 73 fundó el Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano dentro del Departamento de Filosofía de la UBA. Ha escrito una veintena de libros que han sido traducidos a varios idiomas, o sea que es un hombre de una enorme actividad en muchas disciplinas distintas, si se quiere, y con presencia en los medios habituales, digamos, así que muchos deben conocerlo. Sí, tenía un programa sobre filosofía. Sí, muy interesante. Muchos años. Muy interesante, y además con un lenguaje y tratando de llevarlo a un nivel de comprensión que no sea demasiado difícil, demasiado complicado, solo para iniciados. No es el caso. No es el caso. E incluso el programa tenía un diseño de cámaras, de escenografía, para mí fantástico, hermoso, verdaderamente fantástico, que cierto. Facilitaba aún más la comprensión de temas tan arduos como hablarnos de Hegel o de Heidegger mismo, ¿no? Claro, totalmente. Sí, tal cual. Eso es. Bueno, en este libro de lo que vamos a hablar es de una dictadura y de la dictadura nazi. No vamos a hablar, va a hablar Feynman, es decir, va a hablar por la boca de su personaje Dieter Müller y de su hijo. Esta referencia al tema de la dictadura nazi en la literatura argentina es bastante habitual. Ya Borges tiene libros sobre este tema, Manuel Puig también en El beso de la mujer araña, Ricardo Piglia, y una serie muy grande de escritores. Se puede mencionar sobre todo desde los años 90, a donde trataron de establecerse paralelismos entre lo que fue, con mucho criterio, ¿no?, y muy razonablemente, entre lo que fue la dictadura nazi y lo que fue nuestra dictadura, o lo que fueron nuestras dictaduras y nuestros terrorismos de Estado, ¿no? O sea que es un tema que lamentablemente a nosotros nos toca de cerca y bueno, y le toca muy de cerca a muchos países latinoamericanos y no latinoamericanos también. Bueno, hablemos ahora de la novela esta que está escrita con una gran transparencia y con una pasión muy importante. Bueno, ya dije que Feynman es filósofo, así que cuando habla de otro filósofo, sin duda se apasiona en el tema, ¿cierto? Y entonces lo que trata de desentrañar es esta tan complicada relación que se establece entre los intelectuales o en los intelectuales con el poder, ¿cierto? Entonces, y pone al descubierto, nos muestra esta ambigüedad que hay con las verdades absolutas, nos muestra la racionalidad del horror. Estamos hablando, vuelvo a decir, de la dictadura, del terror nazi. Y por otro lado, hablando de Heidegger, del engaño de la inteligencia, ¿no?
Es una novela filosófica, sí, por supuesto, pero que se puede hasta leer como un thriller, si se quiere. Ahora, es espantoso, porque vuelvo a decir de qué es lo que estamos hablando, ¿cierto? Ahora, Julia, es una novela, es una ficción. Es una ficción, exactamente, es una ficción, aunque hay algunos personajes que son reales. Bueno, por de pronto Heidegger es real, Sí. y lo que se dice de Heidegger es absolutamente cierto. Ahora vamos a contar, es cierto que él fue el decano de la Universidad de Friburgo en el año 1934, fue nombrado, y eso es absolutamente histórico. Sí, Aparece Hannah Arendt también, ahora les voy a ir contando. Aparecen muchos personajes que son personajes reales, no personajes ficticios. De todos modos, es una novela esto, claro. no es un texto periodístico. Ni si histórico quiere, ¿no? ni filosófico, es No, una no, novela. no. Es un texto literario. Sí, exacto. Sí, por supuesto, todo lo que dice Heidegger es lo que dice Heidegger en sus textos, ¿no? Claro. Es real. Sí. No está inventado por Feynman. No, pero yo te pregunto esto porque hoy, tratando de informarme algo, ¿no? Sí. O un poco antes de venir aquí a la radio sobre tu texto, sobre este libro particularmente, Sí. leí que Dieter Müller es el Dieter persona- Müller, sí. Bueno, existió. Dieter Müller fue una Sí. persona real que era un discípulo de él. Un discípulo de Heidegger, tal cual. De Y también Heidegger. también Y el hijo vino a la también. Le puso el nombre de Martín al hijo. Le puso Martín a su Exactamente. hijo por Sí, Heidegger. claro. Sí. Y que Exacto. Martín, obviamente, también existió, Martín Müller. También existió, y también Martín ya está mucho más cerca en el tiempo a nosotros. Martín Claro. creo que nace en 1934. Claro. Es más joven que esta generación Sí. que se fascina, esta generación de alemanes que se fascina con Heidegger, Sí. que de eso se trata. A mí me llamó muchísimo la atención, y después hay algo que quiero mencionar, que se menciona en la novela, sobre que por ahí llegué a interesarme en leer esto y en traerlo hoy a la mesa, digamos. Que se menciona a un literato, a un intelectual que es Vargas Llosa, del cual ya hemos hablado, he hablado de textos de Vargas Llosa y de lo que yo pienso de Vargas Llosa, y cómo actúa Vargas Llosa en su vida. ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación. A ver. La sombra de Heidegger está dividida en dos partes. La primera parte es la carta del padre. Es una carta que le escribe Dieter Müller a su hijo Martín, ya viviendo en la Argentina ambos, porque ellos antes, cuando pierde Alemania la guerra, un poco antes de ese momento, incluso, primero pasan por Madrid, y de Madrid vienen a la Argentina y se quedan viviendo en Argentina hasta el fin de los días de Dieter Müller, y no sé, Martín, me imagino que habrá terminado su vida aquí en este país también. Y la segunda parte es el relato del hijo, el relato del hijo, o sea, de Martín Müller, que es la búsqueda, luego de esa tremenda carta que le escribe su padre, la búsqueda de Heidegger para encontrar una explicación de lo que ha sido ese terror realmente, ¿no? Entonces, la primera parte, la carta del padre, que está narrada en primera persona, y de algún modo intenta justificar lo que es su inclusión, su propia inclusión, la de Dieter Müller, en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y en las filas de lo que fueron las SA, ¿no? De esa organización paramilitar que protegía el máximo horror, el máximo horror nazi, sí. Exactamente. Entonces, relata sobre lo que ha sido la influencia de este filósofo, que seguramente es el más gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, ¿no? Así es. Habla también, cuando decíamos de
de personajes reales, habla bastante de Hannah Arendt, y la compleja relación que tuvo, que era judía, la compleja, también era discípula de Heidegger. Totalmente, admiradora de Heidegger. Claro. Era amante de Heidegger, aparte de admiradora. Tal cual. Era un amor de Heidegger, en todo sentido. Entonces, bueno, toda esta primera parte le cuenta cómo conoce a su madre de Martin Müller, no, de Martin Heidegger, muere muy joven, él se queda solo con este chico. Es así como cuando el chico todavía es muy jovencito, se vienen muy chico todavía, vienen a vivir a la Argentina, creo que en el año 48, perdón, en el año 43. Bueno, cuenta también durante toda esta primera parte, la carta del padre, el conocimiento que tiene Dieter Müller en París, lo conoce a Sartre y queda profundamente deslumbrado por la novela La náusea. Tiene bastante de eso, esta novela de Feynman. Y ahí se vienen a la Argentina. Bueno, no interesa demasiado, por más que dije que se leía como un thriller, que cuente los acontecimientos. Dieter Müller termina suicidándose porque no puede soportar, realmente él siente la culpa de haber pertenecido a esa organización, y todo esto se desenvuelve a partir de una fotografía que él ve, ya viviendo aquí en Argentina, de un condenado judío yendo hacia la cámara de gas. Sí, en un campo de concentración. Claro, desnudo yendo hacia la cámara de gas. Y, Julia, imaginemos el lugar imposible, ¿no? Porque es verdaderamente un vacío imposible de llenar, el intentar encontrar una justificación para ese horror. No hay manera. Evidentemente tenía que digamos que una salida era la muerte. Bastante posible. Sí, el suicidio, digamos, ¿no? claro. La muerte el suicidio como muerte. Claro, imagínate justificar esto, Oscar, es imposible. Es muy, muy, muy difícil. Aún teniendo en cuenta o aún considerando que pudieran haber habido previamente, que no era el caso, sin duda, ¿no? Nada. Penas Julia. Anteriores. Nada. Me parece que lo interesante, porque yo pensaba, uno puede ponerse a debatir ahora desde un punto de vista ético de aquí a la eternidad, y no nos alcanzaría el programa de hoy ni de varias semanas sucesivas para hablar del tema, sino lo interesante es acá, cómo están entrelazadas la más alta intelectualidad y estas cuestiones de poder. Eso me interesó, ese comentario tuyo inicial, realmente. Exactamente. Sí. Y entonces hay me llamó poderosamente la atención esto que voy a decirlo, cómo lo describe Vargas Llosa. Dice, en cuanto al caso concreto de la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo, y dice palabras de Vargas Llosa: el fascinante tema de cómo la más alta inteligencia y la cultura más sólida pueden ir a veces de la mano con las peores aberraciones ideológicas. Tal cual. Yo no quiero imaginar, porque ahí empezó mi acercamiento al texto en particular, no quiero comparar al nacionalsocialismo con el PRO, o con el neoliberalismo, al cual está tan cercano Vargas Llosa. Claro, pero como para terminar, quería comentar algo. Terminando tu intervención, no encuentro, tomando de lo que vos decís también, no encuentro un intelectual tan grande en la derecha vernácula, en nuestra derecha vernácula. No. La nuestra, claro. Sin duda que no. Pero sí, que eso es algo que yo ya lo había comentado cuando hablamos de la fiesta del chivo, y de otros textos de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un intelectual, ese señor sí es un intelectual, ese señor sí escribe maravillosamente bien, y tiene personajes que uno no puede imaginar cómo después comulga con
estas cuestiones, vuelvo a repetir, no puede compararse tamaña aberración. Por ahora no lo han hecho. No, jamás. Contrabandean armas para golpes militares y para derrocamientos de gobiernos democráticos. Eso vamos a hablar hoy también. Sí. Pero, bueno, cámaras de gas por ahora no colocan. No van a llegar. Vos sabés que no hace falta. Es para una discusión para otro momento, pero los golpes son de otra manera en estas épocas, de estos años para acá. Bueno, Julia, creo que llegamos al final. Llegamos al final. No quiero solo decir esto, porque si no Oscar me reta, Julia. A ver. La estoy apuntando con una AK-47 soviética. Está tan emocionada que casi me rompe casi rompe los paneles de atrás. No voy a tirar. Claro, porque me puse de pie y empecé a golpear las paredes, Julia. Mirá lo que conseguís. Bueno, nada, me olvidé lo que te iba a decir. Me olvidé. Julia, muchas gracias. Todo para cortémosla, me dice, pegarle nada, mirá, no terminamos hablando de cualquier cosa. Julia, un tema súper interesante, que a mí me gustaría continuarlo, pero cuando sea posible. Una cervecita, algo para tomar por medio. Alguna cervecita alguna vez, sin barbijo. Por ejemplo, sin barbijo. Perfecto, algo muy para bien. comer. Bueno, un beso grande, un abrazo, Julia, gracias. Un abrazo para ustedes. Chao. Adiós.